Todos tenemos pensamientos negativos o miedos. Lo importante es que sepamos enfrentarlos y hacerlos desaparecer. Hazte ahora esta pregunta. ¿Tienes en este momento algún miedo o pensamiento negativo? De acuerdo. Entonces te invito a prestar atención a las siguientes recomendaciones. Antes, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Si haces clic en la campana, recibirás una notificación con cada nuevo video. Vamos a ver entonces algunos consejos para eliminar estos pensamientos, para poder avanzar y dejar de estancarnos. Así que cada vez que en tu mente aparezca un miedo o un pensamiento negativo, te recomendamos: primero, no pensar en eso ni intentar analizarlo. La mente intentará a toda costa justificar esos pensamientos negativos. Es bien sabido que es mucho más fácil romper una cosa que reconstruirla. Para la mente es muy sencillo encontrar razones para destruirlo todo. Así que la primera de las claves es no pensar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Muy simple. Vamos a reemplazar esos pensamientos. Podrá servir hacer alguna actividad física, escuchar música, hacer meditación, o todo lo que nos ayude a no pensar. Recuerda que el pensamiento siempre buscará la destrucción. La paz es algo que debe construirse. Es por eso que debemos elegir actividades que nos ayuden a no pensar. Segundo, cambiar tu imagen a los demás. No es necesario que te vistas con ropa cara o que modifiques tu personalidad. Lo importante aquí es engañar a tu mente. Tu mente puede ser una gran aliada si está de tu lado. Prueba a cambiar tu forma de vestir, o incluso hablar con personas de distintas culturas, o quizás aquellas con las que no te lleves muy bien. No te preocupes por sus respuestas. Lo importante es que puedas interactuar con ellos sin involucrarte. La idea es enfrentar cualquier miedo irracional que tengas a la hora de conocer nuevas personas o vivir nuevas situaciones. Interactuar con personas diferentes, en lugares diferentes, servirá de inicio en ese entrenamiento para dejar de tener prejuicios con aquellas personas que no conocemos. Tercero, escribir tus pensamientos. Todos conocemos los diarios que suelen escribir las chicas adolescentes. Quizás muchos lo vean como algo infantil, pero no lo es. Descargar tus pensamientos día por día hace que salgan de tu mente para pasar a ese papel que tienes enfrente. Los pensamientos negativos, al leerlos al otro día, parecerán absurdos, sin sentido. Leerlos nos hará tomar conciencia de lo tontos que éramos al pensar así. Esta es una de las formas más efectivas para deshacerse de pensamientos negativos. Por supuesto, primero debes superar el miedo a escribir ese diario. Puede ser miedo a que alguien lo lea, puede ser miedo a leer lo que escribimos, pero no olvides que tu objetivo es dejar atrás ese miedo irracional que está frenando tus acciones día a día. Es momento de tomar una decisión. ¿Podrás dejar atrás el miedo de escribir un diario para dejar atrás tus otros miedos? Cuarto, aprender de los exitosos. ¿No ves cómo otras personas están haciendo sin problemas aquello que no te animas a hacer? Quizás tu sueño sea desempeñar alguna profesión
y ves cómo muchas personas logran lo que tú te niegas a intentar. ¿Por qué? O quizás no ves cómo otras personas enfrentan perfectamente desafíos o situaciones que te encantaría poder enfrentar. Solo obsérvalos y toma nota. Ellos lo están haciendo. ¿Por qué? ¿Qué métodos utilizaron para lograrlo? ¿Por qué lo logran? ¿No te das cuenta que ellos son más felices que tú? ¿Te gustaría llegar a hacer lo que hacen ellos? ¿Estamos de acuerdo entonces? Este es un buen primer paso para empezar a enfrentar tus miedos. Toma nota de lo que hacen y averigua cómo llegaron a ese lugar. Debes tener fuerza de voluntad y sobre todo un lápiz y un papel a mano. Recuerda, no uses tu memoria para guardar pensamientos positivos o de esperanza, ya que tu memoria se verá invadida por pensamientos negativos. Hazlo por escrito y lograrás avances increíbles. Quinto, canalizar tus pensamientos en cosas artísticas o constructivas. Por ejemplo, si tienes pensamientos negativos sobre alguna persona, quizás quieras componer una canción sobre ella, pintar un cuadro, o quizás desarrollar algún deporte, algo que te permita canalizar y descargar esa tensión que los pensamientos negativos te generan. Conservar pensamientos negativos es una forma de buscar justificación y no podemos hacerlo. No importa si creemos tener la razón, porque eso no nos hará desconectarnos de nuestros malos pensamientos. Yo pongo siempre de ejemplo el hecho de sentarnos a observar un paisaje. Ese es el mundo. Hay criaturas buenas y criaturas malas, buen clima y mal clima. Ahí está todo lo bueno y todo lo malo, y está ahí para ser observado, no para ser cambiado. Todo es parte del mundo, lo bueno y lo malo. Es por eso que es muy difícil que podamos clasificar o comprender en nuestra mente todo lo malo que sucede a nuestro alrededor, ya que no tenemos la capacidad de juicio para saber por qué existen cosas malas en este mundo. Intentar entenderlo solo genera pensamientos negativos. Podremos pensar en 1000 razones y justificativos, pero eso no importa ahora. Lo que importa, aquí y ahora, eres tú y tu paz interior. Elimina cualquier intento de hacer un juicio y canaliza tus pensamientos en algo constructivo. Sexto, cambiar tu entorno visual. Cambiar tu ambiente cambia tu perspectiva. Puede ser haciendo algún viaje o cambiando la decoración de tu hogar. Recuerda, la mente es muy poderosa y estamos en proceso de engañarla para que deje de incomodarnos. Cambiar tus lugares habituales, tanto visual como auditivamente, hará que tu mente se confunda y empiece a darse cuenta de que las experiencias y pensamientos positivos son mucho más edificantes que los negativos, que solo destruyen a las personas. El cambio de ambiente es algo primordial. Si no puedes moverte mucho de tu localidad, muévete a otro barrio, conoce nuevos lugares, visita teatros, ve al cine, cambia tu estilo de vida y evita quedarte en un mismo lugar. Esperamos que con estos consejos puedas comenzar a combatir tus miedos y pensamientos negativos. Te dejo un gran abrazo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.